Bienvenido a esta exploración detallada de las causas y consecuencias de la inflación y al intrigante concepto de dinero barato a raíz de los recientes recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Continuando, profundicemos en el complejo mundo de la dinámica económica y descubramos qué está impulsando estos cambios monumentales. Suscríbete, dale a like y comenta abajo. Entonces, ¿qué es la inflación? En términos simples, equivale al aumento del nivel general de precios de bienes y servicios dentro de un periodo de tiempo específico. Es un fenómeno visto en todo el mundo, y es un aspecto crucial del desempeño económico y la estabilidad. La tendencia reciente, sin embargo, presenta un escenario paradójico. Las tasas de inflación en todo el mundo han ido cayendo significativamente, contrariamente a los patrones históricos o las teorías económicas. La pregunta del millón, ¿por qué está sucediendo y qué implica? Un actor clave en este escenario es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, cuyas recientes decisiones políticas han tenido repercusiones en toda la economía global. Para combatir los efectos adversos de la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal se ha embarcado en recortar las tasas de interés a una escala sin precedentes. A primera vista, un decreto para recortar los tipos de interés parece una buena noticia. Después de todo, implica costos de endeudamiento más baratos y mejores incentivos para el gasto, lo que potencialmente puede revitalizar una economía en desaceleración, ¿verdad? Desafortunadamente, no siempre es tan sencillo. Existe un vínculo directo entre las tasas de interés y la inflación. Un enigma muy intrigante surge cuando las tasas de interés caen en picado, lo que a menudo fomenta el inicio de dinámicas inflacionarias adversas. Da lugar a un ciclo de aumento problemático del índice de precios de bienes y servicios, lo que indica un debilitamiento del poder adquisitivo de la moneda. Como era de esperar, tales preocupaciones por la inflación provocaron debates sobre la necesidad de aumentos de tasas en aras de la estabilidad económica. Incluso ahora, en medio de cifras de inflación generalmente lentas, sigue habiendo considerable especulación sobre las futuras trayectorias políticas de la Reserva Federal y sus posibles consecuencias inflacionarias. Sin embargo, las cosas empezaron a desviarse del guión estándar. En lugar de una inflación por precipitaciones, el panorama inflacionario se transformó dramáticamente, desatando caídas pronunciadas y sin precedentes. En algunos casos, la deflación, prolongó y generalizó la disminución del precio de los bienes y servicios, comenzó a aparecer en el radar económico. Entonces, ¿qué está causando exactamente este giro deflacionario en la historia? La respuesta, muy apropiadamente, es una tormenta perfecta. El estallido de la pandemia de COVID-19 alteró drásticamente el comportamiento de los consumidores, impactando negativamente la actividad económica global e induciendo una recesión deflacionaria inesperada. Si bien el shock de demanda inducido por la pandemia fue un actor importante, un shock de oferta simultáneo repercutió en múltiples sectores. Las instalaciones de producción se vieron obligadas a cerrar puertas, las cadenas de suministro globales se vieron interrumpidas, y el equilibrio entre oferta y demanda se sesgó drásticamente, creando una mayor presión a la baja sobre los precios. La tendencia deflacionaria resultante se manifiesta de varias maneras. Por un lado, las tasas de desempleo se disparan, lo que impone mayores limitaciones al poder adquisitivo de los consumidores. Por otro lado, las empresas experimentan una caída de sus ingresos, lo que reduce el poder de fijación de precios que tenían anteriormente. La deflación no es del todo desfavorable. En cantidades moderadas, puede animar a los consumidores a posponer el consumo y ahorrar para el futuro, lo que puede resultar bastante beneficioso a largo plazo. Sin embargo, cuando es extremo, puede resultar en un estancamiento económico prolongado, como se vio en el caso de Japón. En un esfuerzo por aliviar las consecuencias económicas de la pandemia y revertir la tendencia deflacionaria, los bancos centrales de todo el mundo adoptaron políticas monetarias agresivas. Estas medidas no convencionales tenían como objetivo impulsar la actividad económica y estimular la aparición de una inflación leve y manejable. Pasando al tema del dinero barato. No es sinónimo de moneda física que cuesta menos, es un concepto que se refiere a los bajos costos de endeudamiento generados por las bajas tasas de interés. Esto nace de un principio fundamental: las tasas de interés reducidas conducen a un crédito barato y abundante, lo que genera e impulsa la actividad económica. En pocas palabras, el dinero barato es como una inyección de adrenalina para una economía apática. Permite a las empresas invertir y crecer, ofrece a los consumidores opciones de financiación favorables y, en general, potencia el motor del crecimiento económico. O al menos esa es la teoría. A medida que la Reserva Federal inicia y continúa recortando las tasas de interés, se materializan costos de endeudamiento más baratos, transformando la teoría del dinero barato en una realidad financiera práctica y potente. Alentadas por estas condiciones atractivas, las empresas tienden a endeudarse más, financiar expansiones y llevar a cabo proyectos innovadores. Suscríbete y en la descripción verás un curso probado de gran valor sobre finanzas. Pero hay otra característica del dinero barato, y no es tan optimista como el aumento de la actividad económica.
Por lo general, cuando el dinero está fácilmente disponible debido a las bajas tasas de interés, tanto las empresas como los consumidores pueden permitirse un endeudamiento y un gasto excesivos, un fenómeno denominado crédito fácil o flexible. Si bien el crédito fácil puede revitalizar la economía, también tiene el potencial de estimular la inflación al aumentar la demanda de bienes y servicios. Este aumento de la demanda, cuando no se satisface con el correspondiente aumento de la oferta, conduce a un aumento general de los precios, una receta clásica de inflación. Teniendo esto en cuenta, surge una pregunta crítica: a medida que atravesamos la economía de esta era de baja inflación y posterior a la reducción de tasas, ¿estamos inevitablemente sembrando las semillas para un futuro episodio de mayor inflación? Esta es una cuestión que suscita acalorados debates entre economistas y expertos financieros. La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Algunos creen que las circunstancias sin precedentes de la crisis económica inducida por el COVID suprimirán tales preocupaciones, ya que la economía no está operando a plena capacidad, una condición previa clave para que la inflación se vuelva rampante. En el extremo opuesto del espectro, otros sostienen que la magnitud de las medidas de estímulo económico podría desencadenar un resurgimiento económico repentino. Y cuando se combina con cualquier contratiempo en la cadena de suministro debido a réplicas pandémicas, esto puede provocar inadvertidamente un pico inflacionario. Como era de esperar, los expertos confían en paralelos históricos para reforzar sus casos. Señalan casos como el posterior a 2008, donde un estímulo monetario sustancial inicialmente no condujo a un aumento de la inflación. Sin embargo, con el tiempo, a medida que la economía se recuperó, los precios comenzaron a acelerarse, aunque gradualmente. Son estos paralelos y contraargumentos los que subyacen a la incertidumbre generalizada sobre el escenario de inflación pospandemia. El camino a seguir no está trazado, y el jurado sigue decidido sobre si el entorno actual de dinero barato resultará en una inflación a largo plazo o si los fantasmas inflacionarios del pasado no reaparecerán. A pesar de las preocupaciones frecuentes, vale la pena subrayar el hecho de que se están tomando medidas colaborativas para amortiguar el impacto de estos escenarios potenciales. Los bancos centrales permanecen vigilantes, dispuestos a cambiar las vías políticas incluso ante los más leves signos de peligro, un aprendizaje crítico a partir de experiencias pasadas, y una medida de seguridad para el futuro. Además, dentro del microcosmos de las estrategias, se están explorando numerosas acciones e instrumentos. Desde orientación comunicativa hacia adelante hasta control de la curva de rendimiento, estas herramientas están diseñadas para mejorar la eficacia de la política monetaria y mitigar los riesgos potenciales asociados con la política de dinero barato. Más allá de la política monetaria, las medidas de política fiscal, como el gasto público específico y la posible reestructuración, podrían servir como contrapesos eficaces a cualquier pico inflacionario. Fundamentalmente, estas estrategias retrasan los costos inmediatos, reconfiguran los patrones de demanda y ayudan a combatir presiones inflacionarias no deseadas. Mientras las economías globales se enfrentan a las realidades de un mundo pospandemia, la dinámica de la inflación seguirá en primer plano. Ya sean los riesgos potenciales que plantea el despliegue de dinero barato o la batalla con tasas de inflación obstinadamente bajas, la píldora sigue siendo difícil de tragar. Navegar por estas incertidumbres requerirá permanecer alerta, ágil y abierto a la experimentación. Con el tiempo, surgirán soluciones, las políticas evolucionarán y las economías se adaptarán. Dado este riguroso proceso y los prometedores destellos de resurgimiento económico, parece factible permanecer cautelosamente optimista sobre el camino a seguir. Mientras nos dirigimos de puntillas hacia la recuperación económica en medio de las maravillas del dinero barato, es crucial recordar que el objetivo final no es solo restaurar el status quo. Más bien, se trata de transformar, afinar y diseñar sistemas económicos que sean robustos, ágiles y decididos frente a perturbaciones imprevistas. Esta ambición de crear un futuro inclusivo y resiliente no es algo que los bancos centrales o los gobiernos puedan lograr por sí solos. Más bien, se requiere que las partes interesadas de todos los ámbitos de la vida colaboren, contribuyan y asuman la responsabilidad de guiarnos hacia estas grandes ambiciones porque, en última instancia, el futuro de las economías es un destino y una fortuna compartidos. En conclusión, desde el punto de vista actual de las presiones deflacionarias, las tasas de interés reducidas y el abundante dinero barato, el viaje hacia niveles inflacionarios equilibrados podría ser largo y lleno de giros y vueltas. Pero con acciones concertadas, una toma de decisiones prudente y la determinación de salir fortalecidos de los reveses, el futuro, de hecho, parece prometedor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la descripción os dejaré un curso probado de un gran valor sobre finanzas, el cual aprenderás a cómo entender, gestionar y aumentar tus finanzas. No olvides suscribirte, dale a like, y comenta abajo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.